y transmitir. No sé, YouTube me deja. No carga. Listo, pues en teoría ya estaremos en vivo. Me gustaría saber si alguien me está escuchando, si me ven bien. Por favor, que se manifiesten en el chat. Creo que sí se está viendo. Perfecto. Jorge, muchísimas gracias. Un saludo para ti. Muy buenas tardes para todos. Son las 5:01 del 28 de abril de 2022 y pues les quiero dar a todos la bienvenida a este webinar de cómo evaluar y desarrollar competencias eficientemente. Me encantaría que nos saludaran en el chat y que nos comenten desde qué parte del mundo nos están viendo, desde qué ciudad, desde qué país. Por favor, escríbanos, haciendo comentarios de Ana María, de Milena, de Hernán Pulido. Muy buenas tardes para ustedes. Luz desde México, Luis Eduardo desde El Salvador. Tenemos a Imelda desde Costa Rica, Naomi es de Costa Rica. También tenemos desde México, desde Colombia, Natasha, tenemos Berenice desde México, Ana María desde Colombia, desde Costa Rica, Chile, un saludo para ti, Juan David desde Colombia, Carolina también desde Colombia, desde Brasil también nos están escuchando, Roberto está desde El Salvador, también nos saludan desde Ecuador. Muchísimas gracias para las personas que están llegando en este momento, pues acabamos de comenzar este webinar, estamos saludando y pues agradeciendo la puntualidad, como siempre, nuestra querida audiencia. Tenemos aproximadamente 600 inscritos y vamos ya para los 120 viewers en este momento online. Desde Venezuela, William, un gusto saludarte. También Alejandra. Desde Bogotá también nos saluda Jorge. Desde México nos saluda Luis. Desde Sinaloa nos saluda Reina. Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. Les agradecemos su puntualidad. Mi nombre es Sergio Quiroga y pues voy a estar hosteando hoy el webinar que tenemos de cómo evaluar y desarrollar competencias eficientemente. Entonces, pues, les recomiendo que se queden hasta el final. Vamos a tener una hora de duración del webinar. Va a ser 45 minutos aproximado de contenido. Y al final vamos a dejar preguntas y respuestas a las personas que quieran, que tengan inquietudes, perdón, respecto pues a este seminario y el contenido que veamos, las puede dejar en los comentarios. Y al final, sí, vamos a estar obsequiando un test de cortesía de competencias. Entonces, por favor, quédense hasta el final. Bueno, vamos a seguir por acá saludando a las personas mientras damos espacio a que lleguen las demás. Ya estamos 140. Ingrid, un saludo para ti desde El Salvador. Helen también desde Costa Rica. Tenemos muchas personas desde Costa Rica. Un gran abrazo para todos nuestros amigos ticos. Alejandra desde Honduras. Buenísimo también desde Colombia. Honduras también veo muchas personas. Guatemala, qué gusto saludarlos a todos ustedes. Bueno, creo que la mayoría ya la conoce a ella, pero para los que no, quiero presentarles a nuestra panelista invitada. Ella es Lorena Ospina, ella es psicóloga y especialista en gerencia de talento humano y es nuestra amada directora de servicios en THT. Entonces, pues Lore, te doy la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sergio, hola, muy buenas tardes para todos. Espero que estén teniendo una bonita tarde. Bueno, pues como Sergio dice, vamos a arrancar con este webinar en donde vamos a hablar de competencias. Vamos a conversar un poco sobre este tema que está tan de moda en las organizaciones, en donde varios de nosotros estamos haciendo mediciones, ¿verdad? Entonces vamos a arrancar pues hablando
¿qué es una competencia? Dentro de competencias, mis amigos psicólogos y las personas tal vez que han tenido la oportunidad de estar frente a mediciones y en el área de talento humano, pues saben que competencias tiene una serie de definiciones tan diferentes todas. Aquí yo traigo una muy popular de Chavinato, que básicamente pues lo que dice es que lo que buscamos hacer es una medición de esas cualidades importantes que tienen las personas y que funcionan para el desempeño de una labor o de una tarea, ¿cierto? Esas características que hacen que una persona funcione dentro de un puesto de trabajo. En esta oportunidad, pues yo he querido traerles pues cómo se crea un modelo de competencia, ¿cierto? Es una de las preguntas más comunes, más frecuentes, y vamos a arrancar hablando un poco del uso de ese modelo de competencias, porque ciertamente no solamente se queda en la parte de selección, que es donde más se usa, digamos que usándola para procesos en donde voy a vincular gente para mis puestos de trabajo, usando herramientas diferentes como test, entrevistas, assessment, competencias 360. Bueno, hay una serie de herramientas y técnicas diferentes que funcionan. En la evaluación de desempeño también se usa, no solo calificando y evaluando esos indicadores que son importantes dentro de la organización y que por supuesto van a dar fe de la capacidad que tiene la persona, sino también muchas organizaciones hacen una medición de competencias dentro de esta evaluación de desempeño, que hay organizaciones que la hacen anual, otras la hacen trimestral, varía. Y por supuesto no podemos dejar de lado los procesos de desarrollo, haciendo un acompañamiento para personas que tenemos en planes de sucesión, ¿cierto? Que van a ocupar cargos más adelante, haciendo una planeación para que esas personas puedan cerrar brechas y puedan llegar a ocupar esas posiciones, para planes de carrera y por supuesto haciendo y creando talleres, cursos que permitan desarrollar esas competencias. ¿Cómo deberíamos crear ese modelo? Que esta es una gran pregunta y a veces uno en recursos humanos muchas veces decimos, bueno, calculemos esta competencia y esta competencia, entonces uno termina haciendo un modelo inmenso y queriendo medir 20 competencias a cada persona, pero este modelo de competencias tiene que tener un sustento y lo que siempre sugerimos es arrancar por la parte más amplia de la organización, que es la misión, la visión y la estrategia, ¿bien? Teniendo en cuenta qué es eso que yo tengo como espina dorsal dentro de la organización, pues cuáles son esas competencias transversales que son aplicables a cualquier puesto de trabajo, ¿cierto? Esas que de verdad yo considero que son importantes dentro de mi empresa, que seguramente van a ser diferentes a las de otra compañía. Eso es lo primero que debo hacer. Entonces, en ese proceso de identificación de esas competencias, ¿cierto? Por supuesto, ahí ya identifiqué las transversales y ya empiezo a hacer una labor un poco más detallada, identificando esas otras competencias que van por puesto, unas competencias mucho más específicas, basadas también en qué, en esa función de cargo. Bien, en esas características importantes, en esa misión del puesto, evaluando realmente lo que yo necesito en el puesto. Como les decía, muchas veces uno cree que necesita medirlo todo, pero en realidad no necesitamos medirlo todo, ¿cierto? El truco de esto es que uno mida lo que realmente es importante y lo que le dé valor al proceso y de hecho también que no se vuelva un tema tedioso y complejo para los usuarios, para los candidatos, que se vuelva como demasiado largo. Bien, de ahí que ya teniendo en parte mi modelo, mis competencias transversales, las competencias que voy a definir para cada puesto de trabajo, para cada área, que también puede funcionar así, voy a empezar a hacer una medición de esas competencias, ¿verdad? Para eso también tengo varias opciones. Voy a mostrarles adelante un poco de algunas. Voy a enumerarles un par de herramientas que funcionan para esto. Y con base en esa información, en esa medición, pues tengo que identificar cuál es el grado de desarrollo de esa competencia de esa persona, ¿bien? Y teniendo esa base de partida, pues ya puedo empezar a hacer
una serie de aplicaciones, ¿verdad? En selección, en desempeño, haciendo planes de carrera, trazando un plan de desarrollo, que también voy a mostrarles un poco cómo se pueden hacer esos planes de desarrollo. Les he traído aquí un poco un resumen de algunas de las herramientas más usadas para medir competencias. Por supuesto, tenemos el popular Assessment Center. Bueno, ya no sé qué tan popular. Creo que perdimos a Y Lore llevas un algunos. segundo. Lore, te quedaste sin, ¿nos puedes repetir? Porque es que te quedaste un momento sin sonido. La última partecita. Bueno, estamos teniendo un tema aquí técnico porque definitivamente tenemos un problema con el internet. Entonces, les pedimos un poco de paciencia. Creo que ya te escuchamos, Lore. Ya te vemos otra vez. Ay, mil disculpas, voy a volverles a compartir. No te preocupes que esas Gracias. cosas pasan. Gracias No hay por problema. avisarme. Bueno, bien, les decía que tenemos varias herramientas, les traje las más populares, les traje 3 para poder observar hoy. Tenemos el assessment, tiene sus ventajas, ¿no? Haces una medición en tiempo real, estás viendo al candidato, de hecho puedes también ver varios candidatos al tiempo, entonces eso también te permite hacer una comparación de los mismos, ¿bien? Normalmente cuando hacemos assessment, y de hecho la forma pues más objetiva de hacerlo es con formatos, teniendo algunos descriptores, normalmente en los assessments llevamos casos, pero eso normalmente o en muchas ocasiones no se cumple. Eso hace que en muchos momentos el assessment se vuelva un tema bastante subjetivo. Entonces, para mí puede ser, para mí como observador, puede ser que esta competencia sí está presente, pero para otro observador no. Eso también tiene otra desventaja y es que no todas las personas son buenas observadoras, ¿cierto? No todo el mundo tiene el entrenamiento para hacer un assessment. Si contratas por fuera, pues por supuesto te va a requerir un costo adicional. Y obviamente pues demanda bastante tiempo. Eso implica que tengas que sacar un tiempo prudente para hacer tus ejercicios, para traer, pues para conseguir por supuesto qué es lo que vas a montar dentro del assessment. Y pues obviamente la evaluación posterior con los demás observadores, que de hecho también deberían ser varios, ¿no? Como para tener más objetividad. Tenemos otra herramienta también usada por muchas organizaciones, competencias 360. Bueno, de hecho aquí también hay otras como 180 grados. Aquí uno puede hacer una evaluación, digamos que más holística, ¿cierto? Porque tú puedes invitar te evalúa el jefe, te evalúan tus pares, te evalúan incluso a veces algunas evaluaciones llevan evaluaciones de clientes externos. Entonces permite tener, por supuesto, involucrar a varias personas. Eso hace que pues haya una mirada más global, ¿bien? Y por supuesto, pues tenga un punto de vista mucho más amplio cuando involucras a varias personas. ¿Cuáles son algunas de sus limitantes? Es costoso. Es un proceso costoso, es un proceso largo de tiempo, debes esperar a que todas las personas contesten. Por supuesto, para talento humano requiere una inversión amplia de tiempo, de recursos, de esfuerzo. Hay que hacer mucho seguimiento. Los que lo han hecho conocen el proceso. Obviamente los resultados se vuelven bastante interesantes, pero otra de sus contras es que tú debes conocer a todas las personas evaluadas, ¿cierto? Entonces, normalmente lo que uno sugiere es que cuando hay procesos con personas demasiado nuevas, pues seguramente esa evaluación no va a ser tan eficaz porque no está el tiempo necesario para que puedas dar un feedback de esa persona, ¿bien? Y por último, pues el que nos ha traído aquí, ¿cierto? En el que THT es experto, que son los test. ¿Cuáles son los pros? Es económico, puedes hacer muchas evaluaciones al tiempo. En realidad, para recursos humanos, la inversión no es mucha
puedes hacer, si lo haces con nosotros, pues ustedes saben que los que son clientes y para los que no también les cuento, pueden hacer evaluaciones masivas, entonces evaluamos a muchas personas al tiempo. Son menos objetivos porque ya les voy a mostrar, nosotros tenemos todo un respaldo estadístico, psicométrico, que hace que obviamente sean mucho más, pues, objetivos. Bien. Una de las desventajas, por supuesto, está el dominio que el evaluador tenga sobre el test. Esa es la razón por la cual nosotros todo el tiempo estamos diciéndoles que se capaciten, ¿cierto? Si ustedes tienen gente nueva, eso para ustedes no tiene ningún costo. La intención siempre es que las personas conozcan muy bien el producto, que sepan evaluar a su gente, ¿cierto? Y que puedan dar un buen feedback. Otra de las desventajas, pues hay preguntas fijas, ¿cierto? Estas preguntas son estáticas. Si bien nosotros año a año tratamos de hacer una revisión de las pruebas, de ver qué ítems están funcionando, que de pronto otro no funciona muy bien, pues siempre va a ser un test estático, ¿cierto? Va a tener una serie de preguntas. Entonces, de pronto, si yo como evaluador quiero hacer algo adicional, pues indiscutiblemente tengo que validarlo ya con una entrevista, ¿cierto? Que finalmente pues igual es lo que uno siempre sugiere, que vaya alineado con una entrevista para verificar que eso que el test me está diciendo es lo que tengo enfrente con la persona. Muy bien. Tenemos entonces una estrategia que yo les tengo para evaluar estas competencias, porque como les decía, pues no solamente está de moda, sino también es importante pues evaluarlo en la entrevista, ¿cierto? Y aquí muchas personas dicen, bueno, ¿cómo hago una evaluación de una entrevista por competencias? Entonces, siempre trabajamos o intento yo, mi recomendación es trabajar con el método STAR. Hay, por supuesto, muchas otras evaluaciones, muchas otras herramientas, pero para el que de pronto no tenga ninguna base, pues esta puede ser una buena manera. Entonces, lo primero que hacemos es pedirle una situación al candidato, ¿cierto? Cuéntame una situación específica donde tú me digas en qué empresa, con quién estaba, ¿no? Dame todo el contexto posible que me permita evidenciar esa competencia. Bien, eso es algo que el candidato haya vivido. Lo segundo que le pregunto es por la tarea. ¿Cuál era su responsabilidad? ¿Qué era lo que esa persona tenía que hacer? ¿De acuerdo? Para identificar finalmente cuál era el objetivo de esta persona. Normalmente lo que uno pide es que esta situación sea contada por la persona, ¿cierto? Que pues se involucró. Bien. Lo siguiente es la acción. ¿Qué hiciste? ¿No? ¿Cómo actuaste frente a la situación? Y por último, el resultado. ¿Cómo se resolvió? ¿Quién lo resolvió? ¿Qué salió de ahí? ¿Cuáles fueron los pasos a seguir? Esto normalmente lo que le permite a uno es saber cómo la persona se comportaría y hacer una medición de la competencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo uso la entrevista por competencias y quiero medir 10 competencias, por supuesto se va a hacer bastante complejo. Ahora, hay muchas estrategias también donde ustedes pueden hacer una pregunta que involucre varias cosas, ¿cierto? Entonces, pueden haber situaciones en donde yo pueda ver creatividad, trabajo en equipo, relaciones interpersonales. Entonces, esa es otra de las ventajas. Siempre sugiero también que puedan hacer su entrevista basado en esto para que ustedes también puedan tomar mejores decisiones. Bien. Voy a mostrarles 4 técnicas que se pueden trabajar para mejorar las competencias. Número 1, el coaching. El coaching es un proceso guiado, es un proceso estructurado, normalmente se hace con una persona que conoce, ¿cierto? Son personas que han tenido una formación en coaching. Obviamente, pues, no es una herramienta para todos. Una de sus desventajas es que, pues, tienes que tener, normalmente es una sesión 1 a 1, ¿cierto? Es un poco costoso porque normalmente tienes que contratar gente externa que te lo haga, pero es una opción. Bien, entonces puede ser que para ciertos cargos críticos pueda funcionarnos bien. La segunda técnica es el mentoring. Dentro del mentoring, ¿qué tienen ustedes y cuál es un poco la diferencia con el coaching?
En el coaching tú contratas normalmente un coach, ¿de acuerdo? Que es una persona que ha tenido un entrenamiento en esas habilidades. En el mentoring normalmente tú pones a alguien experto en tu trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a capacitar o necesito desarrollar las habilidades de la analista de compras, pues le voy a poner a alguien que tenga ya las habilidades, que esté trabajando en la organización y que pueda hacer un acompañamiento con esta persona, que conozca de compras, ¿cierto? Preferiblemente para que, obviamente, que normalmente es una persona que tiene más experiencia y normalmente uno escoge estas personas de mentoring en posiciones un poco más altas, ¿cierto? Esto también ayuda mucho a que tú puedas reducir esa brecha de, pues, como las personas muy abajo y estos jefes muy arriba que son inalcanzables, que casi no se ven. Entonces, eso hace también que yo pueda cerrar como esa brecha de qué interesante conocer a alguien con el que tú normalmente no te relacionas. Es una estrategia que funciona muy bien. La tercera técnica es el autodesarrollo. Ahí sí yo les tengo muy buenas noticias. En autodesarrollo es un proceso de mejora individual. Por supuesto, igual que en el coaching, en el mentoring, pues tiene que haber una involucración de la persona, ¿cierto? Si yo no estoy conectada, si yo no estoy segura de que lo quiero hacer, no trabajo en eso, pues indiscutiblemente cualquier plan va a fracasar. Entonces necesita de, obviamente, que la persona esté presente. Pero esta parte de autodesarrollo tiene una involucración mucho más grande con esta persona, ¿cierto? Entonces, tú le das todo el poder a tu colaborador para que él se gestione solo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros en THT tenemos herramientas para que la persona pueda autodesarrollarse. A eso especialmente es a lo que le apuntamos. Entonces ya les voy a mostrar un poco lo que podemos darles aquí. Y finalmente la cuarta, que son centros de desarrollo. Estos centros de desarrollo, la ventaja es que puedo agrupar varias personas. Si veo que haciendo una medición me doy cuenta que está bajo el trabajo en equipo o, por ejemplo, el liderazgo, que es una de las características que normalmente en las empresas tenemos un trabajo importante por hacer. Algunas no han hecho ningún trabajo en liderazgo. En algunas otras nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que las personas que se retiran dan quejas de sus jefes, entonces tenemos que trabajar ahí, ¿cierto? Y eso hace que, por supuesto, yo pueda abordar muchas más personas y puedo invitar también a alguien. Normalmente recursos humanos tiene esas habilidades. Cuando trabajamos de la mano con psicólogos, normalmente el psicólogo está preparado, pero válido también contratar empresas adicionales, diferentes, que les pueda brindar esa opción, que entre otras voy a hacer ahí una cuña. Nosotros tenemos área de training, entonces para el que esté interesado también brindamos capacitaciones en habilidades blandas. Muy bien, entonces vamos a adentrarnos ahora sí en el test. Nosotros entonces pensando en esta necesidad de competencias, hemos creado la versión 2 del test de competencias. Tenemos andando una versión 1 que salió en el 2019, pero indiscutiblemente todos los test son pues susceptibles a mejoras, ¿cierto? Y este por supuesto no es la excepción. Yo les decía que tratamos de hacer una revisión anual para ver qué está funcionando, qué de pronto podemos ajustar. En ese orden de ideas, pues les llegó la hora competencias, así que tomamos varias cosas que los clientes nos habían pedido y lo tradujimos pues en un nuevo test, ¿de acuerdo? Dentro de ese nuevo test, pues aquí lo que estamos viendo y nuestra base teórica está sustentada en 3 dimensiones. Para que una competencia sea competencia debe tener un saber que tiene que ver con los conocimientos, un saber hacer que tiene que ver con tu habilidad, ¿cierto? Cómo lo desarrollas, cómo lo ejecutas, cómo lo haces. Y un saber ser que tiene que ver con personalidad, actitud, valores. ¿Bien? Como para darles un poco más de contexto y que de pronto no alguno diga hacer, saber, hacer, ¿no? Se enreden ahí, les traigo un par de ejemplos. Primero, control y seguimiento. Esta es una competencia que tenemos dentro del test. Dentro del ser, ¿qué mido? Mido esa tendencia de personalidad, ¿cierto? Que me puede dar una puntuación importante a control y seguimiento. Normalmente las personas que son más rigurosas, más planificadoras, que respetan la norma,
tienen una tendencia a pues controlar y hacer seguimiento más juiciosamente, ¿cierto? Entonces, indiscutiblemente hacemos un par de preguntas sobre el ser. Dentro del saber, ¿qué hay que saber? ¿Cierto? Valga ahí la redundancia. Tengo que saber y conocer herramientas como cronogramas, ¿cierto? Normalmente una persona que hace control y seguimiento tiene que hacer reuniones periódicas, tiene que hacer escribir, tomar notas, ¿cierto? Tiene que hacer, bueno, tiene que hacer un montón de cosas que le permiten dominar esa competencia. Y finalmente el hacer. Dentro del hacer se van a dar cuenta que la plataforma o el test tiene casos, ¿bien? Entonces, te presentan un caso como lo que les mostraba ahorita cuando hacemos validación en entrevista. Yo le pregunto a la persona, tengo este caso, ¿tú qué harías? Opción A, opción B, opción C, opción D. Y en esas 4 opciones tengo cosas diferentes, que seguramente una le va a dar más puntuación para la competencia, otra le va a dar un poquito menos, ¿bien? Creatividad, que es otra de las que tenemos dentro de la plataforma. Dentro del ser también mido, pues características de personalidad, ¿cierto? Normalmente las personas optimistas, curiosas, creativas, pues tienen esta competencia, ¿bien? ¿Qué deben conocer? Deben tener conocimientos sobre pensamiento divergente, ¿de acuerdo? Entonces aquí hacemos varias preguntas sobre algunas técnicas. Pensamiento divergente se refiere a salirse de la caja, ¿cierto? Pensar fuera de la caja. Entonces, que si tú le preguntas, ¿tú qué harías con una sombrilla? La persona no diga, pues me lo pondría para taparme de la lluvia, ¿no? Sino, ¿qué otra cosa podrías hacer con una sombrilla? Bien, habrían N de cosas que tú puedes hacer con una sombrilla. Y finalmente el hacer. Entonces, dentro del hacer, lo mismo, hacemos casos, ponemos situaciones en las cuales la persona tiene que responder pues con cierta creatividad. Aquí obviamente las situaciones también están pensadas en pensamiento divergente. Bien. Muy bien, entonces aquí quiero traerles una diferenciación clara. Nosotros somos muy fuertes en DICS, seguramente muchos de ustedes nos conocen por eso, por el método de los colores, así que es muy importante que sepan que el DICS mide la parte del ser, que es la parte de la personalidad. Y dentro de competencias obviamente va mucho más allá, ¿cierto? Va con una medición del ser, del saber y del hacer, como les contaba ahorita, entonces para que puedan hacer esa distinción. Bien, estas son algunas de las competencias que vamos a medir. Va a ser un modelo de 36 competencias. Aquí les traigo algunas transversales. Si se dan cuenta, van a haber competencias de todo tipo. Tratamos de hacer un listado muy macro, pensando en las competencias que más se usan, basándonos también un poco en la estadística de nuestra versión 1. Sacamos pues un resumen de lo que más se usaba, entonces esas las dejamos, cambiamos ítems, las fortalecimos, por supuesto. Entonces aquí van a ver algunas competencias que pueden usar tanto para perfiles operativos como tácticos como estratégicos. Aquí traté de hacerles una distinción, pero indiscutiblemente pues van a encontrar, como les decía, en las transversales algunas que para ustedes funcionen dentro de procesos más operativos o dentro de procesos más directivos o tácticos. Entonces van a tener competencias, me atrevería a decir que casi para lo que ustedes necesiten en habilidades blandas. Bien, bueno, voy a hacerles un poco la distinción para los clientes que conocen la versión 1 con esta versión 2. La versión 1 del 2019, que es la que está activa en la plataforma, son 30 preguntas por cada competencia. Varios clientes nos dijeron está muy largo, ¿por qué no lo hacen un poco más corto? Así que sus palabras son órdenes, hicimos la mitad, entonces vamos a hacer 15 preguntas por cada competencia. En la versión 1 teníamos una hoja por competencia, por supuesto en el informe, hablando del informe, entonces eso hacía pues que se fuera muy largo, ¿no? Si tú medías 5 competencias, ya de entrada tenías 5 hojas. Entonces hicimos lo condensamos y ahora vamos a tener varias competencias en la misma hoja. En la versión 1 teníamos 10 talentos por informe, en esta va a ser los mismos 10 talentos, pero tenemos 2 novedades. Uno, agregamos una hoja ranking, que ya les voy a mostrar un poco de qué se trata, y en la segunda tenemos recomendaciones que también nos habían pedido mucho, hablando un poco de esa técnica que les contaba
de trabajo interior, pues ahí van a haber unas recomendaciones para autogestionarse. Van a ver entonces dos hojas. Esta es la hoja de ranking que les contaba ahorita. Ya les voy a hablar un poco más a detalle de esta. Y la segunda descripción, que es la que cambiamos, esta la condensamos, entonces van a poder tener 3 competencias dentro de una misma hoja para que los informes no les salgan tan largos. Dentro de ranking van a tener una hoja que es ranking persona, va a permitirles ver, pues darles una perspectiva de las competencias, ¿cierto? Si ustedes evaluaron 5 competencias, pues van a ver las competencias en una hoja diciéndoles cuáles son las que están en alto desarrollo, las que están desarrollándose hasta ahora y las que están pendientes por desarrollar. Es decir, aquí tengo que seguramente hacer un trabajo más amplio, ¿de acuerdo? Entonces, aquí van a poderlo apreciar. Por supuesto, van a tener, como siempre en nuestros test, en la parte final, el manual de la prueba, si quieren consultar más. Y van a tener también un ranking que les va a permitir comparar a la persona con el puesto. Entonces, recuerden que dentro de nuestra plataforma ustedes pueden evaluar sus puestos de trabajo. Entonces, ustedes pueden definir que para la persona, el analista de compras, ustedes quisieran que la capacidad de análisis fuera de un 80%, supongamos. Y si la persona cuando le aplican el test sale 80, pues indiscutiblemente eso va a generar un 100% de ajuste al cargo. Entonces, eso lo van a poder seguir teniendo. Dentro de la competencia, dentro de la plataforma, discúlpenme, ustedes van a ver algo como esto. Entonces, aquí, bueno, tengo el ejemplo de una secretaria administrativa. Yo voy a poder agregar las competencias que quiera y ponerle el puntaje que quiera de 1 a 100, ¿cierto? ¿Qué tan alto, qué tan desarrollada necesito esa competencia? Y la segunda hoja, que es la de descripción persona, van a tener en la primera parte, pues por supuesto, la interpretación de la competencia, ¿cierto? ¿Qué significa este puntaje? ¿Qué es la definición, por supuesto, a qué se refiere con toma de decisiones? Y las recomendaciones. ¿Cuáles son esos aspectos a mejorar? Esto para trabajar la parte de autogestión del empleado, ¿cierto? Que él pueda encontrar una base para saber qué debería trabajar. Y, por supuesto, pues el manual. Esto también viene con una comparación. Entonces, aquí van a poder compararlo, igual que les mostraba anteriormente, con un puesto de trabajo. Aquí la diferencia es que van a encontrar pues las dos gráficas, la gráfica de la persona, el puntaje de la persona y lo que ustedes seleccionaron que se requería en el puesto. Y eso les va a permitir tener una brecha. Y por supuesto la recomendación va a estar basada en ese porcentaje de ajuste. Bien, esto es un poco como van a poder ustedes apreciar los entrenamientos. Entonces, cuando ustedes, los entrenamientos, por supuesto, varían de acuerdo al puntaje. Entonces, dentro de ese puntaje, lo que ustedes van a poder hacer es entrar a esa recomendación y van a poder tener una página como esta. ¿Qué hay dentro de recomendaciones? Videos, audios, libros, resúmenes de libros, donde la persona va a poder entrar y va a poder saber qué tiene que trabajar. Bien. Importante pues que sepan, hay algún contenido que es gratuito, hay algún contenido adicional que por ejemplo está conectado con Amazon, entonces van a haber contenidos tanto gratuitos como de pago. Muy bien, ¿cómo nosotros entonces construimos este test? Partimos, por supuesto, de una necesidad, ¿cierto? Ya hemos escuchado a los clientes, por eso hicimos la versión 1. Y en esa versión 1, pues en estos años que ha estado saliendo al aire, hemos escuchado, por supuesto, los comentarios de los clientes que han dicho que tenían muchas preguntas, que salían muchas hojas, ¿cierto? Entonces, todo eso lo hemos ido condensando. Cuando nosotros traemos a estos expertos, les decimos, bueno, vamos a hacer una revisión, cogemos esta parte teórica que ya nos había hecho una persona, pues inicialmente en el 2019, que es Irma Gómez, que ella es PhD, la doctora Irma nos hace toda esta construcción de competencias y traemos 3 personas que nos ayudan pues en ese ajuste de la versión 2. Luego de eso hacemos todo el diseño,
la construcción que la hace, por supuesto, nuestra área de psicometría. Definimos cuántas preguntas entonces deberían tener, ¿cierto? De qué tipo van a ser las preguntas, si vamos a cambiar algunas cosas, nos vamos a mantener. Bueno, aquí lo definimos. Traemos entonces unos expertos, porque si bien ya habíamos traído un grupo de personas que conocían de competencias, por supuesto, siempre tratamos de traer gente tanto que conozca el ámbito académico como el organizacional. Bien, entonces traemos un juicio de expertos que dicen si esa competencia, ese indicador o ese ítem o esa pregunta, si mide esa competencia, no la mide, esto no es importante, esto no es pertinente, esto no suma, esto no resta. Bien, luego hacemos un pilotaje. Entonces le enviamos esa prueba a mucha gente, ¿cierto? Cuando habla de mucha gente son normalmente más de 1000 personas de todos los países. Tratando de tener una muy buena muestra, ¿cierto? Entonces, ahí viene toda la parte, ahí entra otra vez nuestra directora de psicometría, Rocío Morales, que seguramente la han visto en otro webinar. Rocío entonces entra y hace todo su análisis estadístico, ¿no? Entonces, Rocío mira qué funciona, qué no funciona, confiabilidad, validez y bueno, todo esto que ustedes saben que es importante dentro de un test. Y finalmente, pues queda la prueba construida y aquí ya viene otro proceso también bastante extenso que tiene que ver con la construcción de la prueba dentro de la plataforma, que aquí ya entra nuestro equipo de tecnología a desarrollar. Y ese es un poco cómo funciona nuestro test. Bien. Importante, pues nosotros siempre partiendo y haciendo pues mucho uso de todas estas herramientas psicométricas, obviamente que siempre ha sido nuestro plus, ¿cierto? Y hemos sido bastante enfáticos y es nuestra intención ser bastante rigurosos en la construcción de nuestros test. Pues les traigo aquí como algunas de las herramientas que hemos usado en validez para justamente hacer pues que el test funcione, ¿de acuerdo? Entonces arrancamos con la validez de contenido que tiene mucho que ver con eso que les cuento de la construcción del test, de traer una persona que conozca sobre competencias, traer un experto, ¿cierto? Traer jueces que no sea solamente lo que dice pues el jefe, ¿cierto? En este caso, la doctora Irma, que fue quien creó toda la parte conceptual, sino que tenga otra contraparte que pueda, obviamente, que conozca y que pueda hacer ahí contrapeso. El pilotaje que también nos da mucha información. Aquí usamos también validez aparente, haciendo entrevistas para algunas personas evaluadas. Hacemos también una validez de constructo externo, entonces normalmente correlacionamos con otro tipo de pruebas, ¿cierto? En este caso, pues, por supuesto, corroboramos con otras pruebas de competencias. Entonces, si hay otras pruebas de competencias, pues en el mercado que lleven muchos años y que estén funcionando, pues y deberían medir lo mismo, ¿cierto? Debería salir igual. Bueno, casi igual. Entonces, esto es lo que mide la validez. Y finalmente los baremos, pues los baremos lo que nos permite es hacer una revisión de en dónde se encuentra la persona, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes están viendo una campana de Gauss. La campana de Gauss lo que me permite saber es en dónde está la mayoría de la población. Normalmente las personas se encuentran entre 40 y 60, ¿cierto? Aquí está casi todo el mundo. Normalmente pues vas a encontrar menos personas en puntajes altos y menos personas en puntajes bajos. Esto les va a permitir también a ustedes saber si la competencia está alta, media o está baja, ¿bien? De acuerdo a la población. Por eso nosotros le preguntamos a la gente, les preguntamos su nivel educativo, les preguntamos también sobre su género, ¿cierto? Su edad, porque de dónde viene, ¿cierto? Su nacionalidad. Y dependiendo de estas características sociodemográficas, pues lo que hace el sistema es que te va a comparar con esas personas, ¿de acuerdo? Entonces a las mujeres las va a comparar con mujeres. Si tú eres, no sé, profesional, pues te va a comparar con personas profesionales. Y en ese orden de ideas, pues así mismo te va a ubicar. Entonces, si tú te sacaste un 28 en la prueba, indiscutiblemente pues estás por debajo del promedio, ¿cierto? Estás bajo.
Pero si tú te sacaste, en este caso, 50, pues estás en la media, eres parte del promedio. Ahora, lo que siempre le decimos a los clientes es, ¿tú quieres a alguien promedio? No sé, o quieres a alguien por encima del promedio. Bien, entonces esa es una pregunta importante. Y siempre hago esa claridad porque a veces uno está acostumbrado a la universidad que te medían de 1 a 100 y entonces si tú te sacabas 100 era lo máximo, ¿cierto? Y si te sacabas 50 eso sonaba como te sacaste la mitad, estás muy mal. Bueno, es un poco también como para quitar ese mito. Aquí hablamos de baremos, entonces aquí un 50 no es malo. Aquí un 50 está en la media, es decir, es un promedio. Bien, no está mal. Y por supuesto, si tengo en este caso un ejemplo de 72, pues indiscutiblemente aquí ya estoy por encima del promedio. ¿Cierto? Entonces es importante siempre preguntarse en dónde quiero que la persona esté y obviamente partir de en dónde está para poder empezar a trabajar y hacer un plan de desarrollo que funcione. Entonces con esto le doy paso a Sergio. Vale, Lore, no, pues sí, antes agradecerte por ese contenido y por pues, esa labor tan estupenda del test, agradecerle también a todo el equipo, realmente quedó muy interesante, el diseño está increíble y pues todo lo que pues mide, ¿no? Y pues también agradecer las sugerencias de los clientes que también pues hicieron esto posible. Entonces, la sorpresa que les teníamos hoy es, creo que si leyeron el flyer del el evento, pues salía, vamos a obsequiar un test de cortesía de competencias versión 2 el que justamente está mostrando Lorena, para las personas que participaron y se quedaron al final en este evento. Entonces, en este momento, pues les voy a enviar en el chat, muy atentos, por favor, el link donde se deben inscribir, ¿no? Siempre tenemos una fecha de plazo de inscripción y también de aplicar el test para las personas nuevas. El plazo máximo de registro para esta landing page es del 5 de mayo. ¿Listo? Y para aplicar el test, a partir del 9 de mayo empezaremos a activar los tests. Hay plazo límite de realización de este test hasta el 13 de mayo. Repito, 5 de mayo para inscripción, 13 de mayo para aplicar el test. Entonces ingresen a este link, confírmenme por favor que funciona y ya ahí podrán registrarse, llenan sus datos y nosotros ya nos encargaremos de contactarlos. ¿Listo? Pues esa es la información. En este momento, pues, vamos a pasar a la información de pruebas, perdón, a la información de preguntas y respuestas, ya que pues vi algunas en el chat cuando Lore pues estaba exponiendo, entonces pues vamos a pasar, ¿no? A la sesión de preguntas y respuestas. Por acá teníamos una, denme un segundo, por acá subo. Bueno, nos agradecían por el webinar, perfecto, con mucho gusto. Nos pregunta Valeria Zuluaga si está solo en español, Lore. Sí, por lo pronto sí. Normalmente lo que nosotros hacemos es que lanzamos las pruebas, hacemos toda la parte de validación y demás en español. Cuando la prueba ya lleva un buen tiempo, que tiene solidez y que sabemos que está funcionando, ahí sí ya hacemos la traducción. Entonces seguramente vamos a hacer traducción al inglés y al portugués. Vale. Por aquí también me pregunta una persona que no alcanzó bien el nombre, creo que es Laura, es cómo saber si las competencias que proponen para evaluación se ajustan a las que ya tenemos en la empresa. Laura, ¿cierto? Sí. Bueno, Laura, pues tú nos puedes enviar tu modelo, nosotros lo revisamos y te hacemos una sugerencia. Normalmente no son tan diferentes, es decir, si tú vas a medir capacidad de análisis, pues seguramente va a ajustarse muy bien. Entonces, podría decirte que casi todas las competencias que tienen que ver con habilidades blandas están contempladas dentro de nuestro modelo, entonces seguramente las vas a encontrar. Muy bien. Vale, también aquí nos agradecían por la grabación y Laura también nos preguntaba que hubo algunas interrupciones. Claro que sí, la grabación sí las compartiremos en los correos con los cuales se registraron, ¿sí? A más tardar, pues mañana están recibiendo la grabación para que la compartan con la persona que consideren ustedes que debería ver este webinar. Por aquí también tenemos, pues bueno, con mucho gusto también. ¿Cuándo estará disponible esta versión en la plataforma? Nos preguntaba Noelia. Seguramente lo vamos a tener a partir del 9 de mayo. Ok, vale. Sin embargo, es importante para los clientes que la tienen actualmente
pues que nos comuniquen su intención de tener esta nueva versión, ¿no? Igual los estaremos también contactando pues para contarles y para hacer, por supuesto, el match con su modelo de competencias. Ujú. Olga Martínez también nos pregunta, en la versión 1 había calificación del ser, saber y hacer, y uno en general. ¿En esta versión también? No, en esta versión no. En la anterior existía porque eran 30 preguntas, entonces podíamos hacer 10 preguntas del ser, 10 del saber y 10 del hacer. Eso permitía que tú pudieras dar un puntaje. Pero en esta nueva versión son 15 preguntas, entonces casi que son, no sé, menos de 5 preguntas, bueno, 5 preguntas por dimensión, entonces es muy difícil que puedas dar un puntaje con 5 preguntas. Entonces va a estar dentro del test, se van a dar cuenta que hay preguntas del ser, saber y hacer, seguramente las van a diferenciar por el tipo de pregunta, pero no van a dar puntaje en esta, solo va a haber un puntaje general. Vale. Aurea Huerta nos dice, gracias por el webinar, extraordinaria actualización y contenido del test, gracias a ti por participar. También nos preguntaba Regina, pues, ¿a partir de cuándo? Creo que ya también Lore lo respondió. Jenny Gallego nos pregunta, las empresas que ya tenemos el test de competencias en nuestro paquete, ¿nos va a salir esta nueva versión? Las personas que ya tienen el test de competencias actual en su paquete, en su plan, tienen derecho a la actualización, pero es importante que ustedes nos comuniquen su intención de pasarse a esta nueva versión para que les podamos hacer, como les decía anteriormente, la homologación, pero la pueden tener sin problema, por supuesto que sí. Vale. Noelia también nos pregunta, ¿podremos utilizar las dos versiones o al final solo estará disponible la versión 2? No, puedes, la idea siempre que sacas una nueva versión es que pues uses la versión nueva, ¿cierto? La versión 2. Indiscutiblemente, pues si haces una nueva versión es porque es una versión mejorada, por supuesto. Pero si tu intención es quedarte con las dos, no sería posible. Tendrías que quedarte con una y nuestra sugerencia es que sea con la última versión. Vale. Para que nos decían que también que si se va a actualizar de manera automática, nos preguntaba Alma Cortés. No es de manera automática, pero si es tu interés, nos cuentas y te la activamos. Vale. Lore, si nos confirmas entonces la fecha de lanzamiento es 9 de mayo, lunes, ¿cierto? 9 de Sí, mayo, lunes. Sí, que cae aquí un lunes. Perfecto. Vamos a ver más preguntas por acá. Nos preguntaban, bueno, aquí el último campo de registro, ¿a qué se refiere? Si te refieres a la landing page, no, simplemente es poner una información, es como un captcha, que es para confirmar tu, digamos que eres una persona que está registrándose, una suma. O sea, al final debes poner una suma que te sugiere y ya te registras. Ahí pues ya captaremos tus datos y pues procederemos a contactarte para el test de cortesía. Aquí nos preguntaba también Luis Enrique. Una competencia puede ser definida en niveles de dominio y en cada nivel se identifican conductas observables. La herramienta evalúa la competencia según niveles de dominio. sí, vas a tener 3 dimensiones. Como les mostraba en el informe de ranking, te sale en bajo desarrollo, en desarrollo y por desarrollar. Vale. Luz Franco también nos dice que excelente actividad. Muchas gracias. Gracias a ti, Luz. Mónica nos pregunta, ¿tienen algún modelo para medir competencias perfilado para liderazgo? Tenemos una competencia de liderazgo y de hecho tenemos algunas también como directivas como dirección y desarrollo de personal, visión estratégica. Entonces depende también mucho tu modelo de liderazgo. De hecho tenemos una prueba también que mide liderazgo que es diferente a esta de competencias. Entonces podríamos conversar qué tienes o qué se te ocurre o si tienes alguna problemática y con base en eso podemos hacer un modelo para ti. Y por último, aquí nos pregunta, bueno, hay otra pregunta antes, después, perdón. Juan Carlos nos dice, ¿con qué frecuencia es recomendable medir las competencias de los empleados? Pregunta muy interesante. Pues normalmente la curva de aprendizaje es de 6 meses. Entonces, indiscutiblemente no antes de los 6 meses porque la evaluación no cambiaría mucho. Y tú, obviamente, tiene que haber
un trabajo detrás, ¿cierto? Un entrenamiento, capacitaciones, algunas de las herramientas que yo les mostraba para que efectivamente la competencia, pues obviamente pueda haber un aumento, ¿cierto? Ujú. También por aquí nos pregunta Miguel Ángel, estamos en un proyecto de centro de desarrollo construyendo una plataforma. ¿Esta prueba la podríamos incorporar o asociarla como parte integral del servicio que queremos realizar? ¿Es posible conversarlo? Nos dice Lo Miguel Ángel. conversamos, claro que sí. Sí, nos dejas tus datos y pues con gusto te contactamos. Ingrid De Bruno también acuerdo. nos dice, máximo de competencias que podemos seleccionar para evaluar y si se pueden crear perfiles como por ejemplo para líderes. No hay un máximo, es decir, si tú le quieres enviar las 36 competencias a un candidato, adelante, pero no es nuestra sugerencia. Yo normalmente manejo modelos de máximo 5 competencias, porque como les contaba, pues se vuelve demasiado largo, genera cansancio también en el candidato, no solamente lo va a medir competencias, sino seguramente lo va a medir otras pruebas, entonces para no generar desgaste y realmente medir lo que necesito medir. Entonces mi sugerencia son 5 máximo. Y crear perfiles para líderes, sí, como te decía, teníamos otras competencias que le aplican a procesos de liderazgo. Vale. También Ada nos pregunta, Ada Rodríguez, ¿qué pasa si el trabajador no mejora las competencias? Bueno, punto importante, y ahí es clave algo que yo les contaba, y es, uno en recursos humanos tiene la mejor intención y uno hace planes de desarrollo y se inventa cosas, pero si definitivamente la persona no quiere trabajar en ello, no presenta mejoras, pues indiscutiblemente hay que buscar otras opciones. Porque nadie cambia lo que no quiere cambiar. Entonces, nadie cambia porque el otro le diga que tiene que hacerlo también. Entonces, importante pues que la persona de verdad vea la necesidad y tenga el acompañamiento de la organización para trabajar esas competencias. Ok. Jenny también nos pregunta, dentro de las 4 técnicas para trabajar las competencias, mencionaba centros de desarrollo. ¿THT nos brinda capacitación? ¿Tiene costo por ser clientes? ¿Cómo se maneja? THT tiene un entrenamiento que, o bueno, THT tiene varios entrenamientos, pero enfocados en las pruebas. Es decir, tú nos haces una compra, ¿cierto? Y nosotros te capacitamos en las pruebas sin costo. Si tú me dices, mira, yo no entendí mucho lo que tú hablaste allá en ese webinar y quiero una capacitación específica, te la damos, ¿bien? Pero si tú quieres, y que es lo que entiendo que tú nos preguntas, de esos centros de desarrollo en donde uno ya trabaja habilidades blandas, mucho más a profundidad, nosotros tenemos la unidad de training que se encarga de hacer eso. Entonces, en la unidad de training, que está liderada por Ángela Londoño, que tal vez la habrán visto por acá, ella es magnífica, se las recomiendo mucho, tiene una evaluación de talleres estupenda. Angelita les arma el plan que ustedes quieran, si ustedes quieren mejorar habilidad, no sé, trabajo en equipo, relaciones, ella les arma un plan y por ser clientes, por supuesto que van a tener un trato especial y un precio especial. Muy bien. Olga Martínez también nos dice 5 competencias máximo contemplando competencias transversales y específicas del cargo. Sí, sí, yo lo trabajo así, pero igual, les reitero, si tú quieres hacer un modelo más amplio, está perfecto. Si tú quieres manejar tal vez 3 transversales y 2 del cargo, o más 3, 4 transversales y 3, 4 del cargo, podrías hacerlo, pero contempla siempre también lo que eso implica. La medición, el tiempo del candidato y el plan de trabajo que tú vas a tener que hacer midiendo muchas competencias, ¿no? Vale. Y Carlos Enrique también nos pregunta, ¿todas las competencias son desarrollables? Todas las competencias son desarrollables, es correcto. Perfecto, listo. Y Mariel Mena nos dice, ¿hasta cuándo hay tiempo para realizar la inscripción? Tienen plazo hasta el 5 de mayo para realizar la inscripción, ¿vale? Nuevamente aquí en el chat les dejo el link donde pues se pueden registrar. En promedio, ¿cuánto tiempo se tarda haciendo cada prueba por competencia? Nos pregunta María José Castro. Máximo 15 minutos, María José, son 15 preguntas, entonces máximo una persona se demora 15 minutos. Vale.
Listo. Y Camila Díaz nos dice cuántas pruebas por empresa, ya para finalizar. ¿Cuántas pruebas por empresa? Ah, vale, es una por empresa. Sí, es una por empresa las que les vamos a obsequiar. El siguiente paso, María González, es, bueno, te vamos a contactar después del 5 de mayo y en sus correos pues recibirán el test para que lo apliquen en nuestra plataforma, ¿vale? Entonces, bueno, con esto pues vamos a dar por cerrado la ronda de preguntas y respuestas. Y bueno, también el webinar por la hora. Estamos pues muy acordes con nuestro tiempo, pues sin antes agradecerles a todas las personas. Alcancé a ver casi 270 conectadas. Y pues bueno, creo que fue una jornada muy interesante. Lore, pues como siempre, agradecerte pues todo el contenido que nos brindas y pues por todas las preguntas que también pues nos aclaraste. Y pues si nos quisieras dejar un mensaje final ya para despedir el webinar. Ay, bueno, pues los invito a todos a que conozcan el nuevo test de competencias, aprovechen y envíenos sus solicitudes, estaremos atentos. Para los que son clientes nuestros, pues estaremos muy pendientes para que se pasen en este nuevo modelo. A los que no son clientes, los esperamos con los brazos abiertos. Así es. Bueno, y mi nombre es Sergio Quiroga y fue un placer haberlos acompañado en este webinar, cómo evaluar y desarrollar competencias eficientemente. Nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo muy grande para todos y estén atentos a que les enviaremos la grabación el día de mañana. ¿Listo? Entonces, un abrazo. Gracias, Lore. Y hasta luego. Adiós. Hasta luego, que estén muy bien.